Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces a estudiar lo que es el antebrazo. El antebrazo es un compartimiento, ¿verdad? Que a veces lo vemos como bastante complejo, ¿verdad? Sin embargo, él tiene su manera de estudiar, ¿verdad? O sea, si nosotros nos mentalizamos de que podemos estudiarlo, de que podemos aprender de él, vamos a poder. Pero no nos pongamos a escuchar que son muchos músculos, que esto, que tiene aquello. No. A ver que va a ser amigo de nosotros y nos lo vamos a aprender. El... Quería comenzar hoy, hablar hoy como si esto es un vuelo. Que vamos a ir a través de todo el antebrazo. De ahí vamos saliendo para el despegue. Estas son fotos mías de cuando estaba en Morfo 2. En fíjense, este es un cadáver. Creo que esto estaba aquí a nivel del tórax. Y, y bueno, me tomé la foto. Aquí estaba enseñando el plexo braquial. Ya. Ajá. Estaba enseñando aquí el plexo braquial y es bueno. Tengo el anatómico allá. Bueno, esto es lo que está enfrente bueno, en el anatómico como tal, que es lo que era la parte de Santana, que tengo entendido que ya no está. Y esto es en el salón de Morfo 2, que era de Borregales. Buscando fotos, algunas fotos, y entonces me encontré este y dije, bueno, voy a enseñárselo a los muchachos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto la parte proximal del cúbito y el radio? Y hasta el cuerpo, de hecho. Ahora vamos a ver lo que es la parte distal y el carpo y ya el resto de la mano. O sea, vamos a ver hoy los huesos de la muñeca y hasta la mano, pues, para poder entender dónde se insertan los músculos. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Vamos a terminar con el radio. El radio en la parte distal es más ancha, lo describen como un paralelepípedo. Tiene una punta llamada apófisis estiloide hacia lateral, que no las podemos palpar, la apófisis estiloide. Luego vamos a ver cómo nos las palpamos. El tubérculo del hueso semilunar y aquí está la incisura cubital porque allí se articula la cabeza del cúbito, así como arriba se articulaba la cabeza del radio. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Descrito, ¿se acuerdan que el radio tiene una cara lateral, una cara posterior y una cara anterior? Aquí, sin embargo, a pesar de que vemos, porque este es nuestro punto de referencia, a pesar de que vemos que esto completamente es lateral, aquí tenemos un borde, este borde posterior, que nos divide en la parte posterior como tal del radio en dos caras, que se le llama la cara posterior como tal y esta la cara posterolateral. Pero muchos libros lo llaman como tal la posterolateral. Entonces este sería el borde posterior, posterolateral y posterior. Aquí tenemos como el cóndilo, el carpo se articula con el radio, dos huesos del carpo que vamos a ver ahorita. Entonces aquí tenemos un tubérculo a nivel posterior. Este tubérculo que vemos aquí es lo que llamamos el tubérculo de Lister y que él entonces, como les dije, él va a ser una continuación del borde posterior y me va a dividir entonces una cara posterolateral y una posterior. Posterolateral y posterior. Y esta es la apófisis estiloide.
Por allí van a transcurrir unos tendones que son parte de los que vamos a ver el día de hoy. Todos esos tendones los vamos a ver el día de hoy. La escotadura donde se va a articular el cúbito. Está aquí a este nivel. Esa sería la descripción distal del radio. Ahora vamos con la descripción distal del cúbito. Entonces aquí está la cabeza del cúbito, ¿verdad? Con su prolongación ósea, que es la apófisis estiloides del cúbito. Todo esto está cubierto por cartílago para, valga de la redundancia, articularse con el radio. Y aquí va a estar encima lo que es el fibrocartílago triangular. Aquí está mostrando cuando hacen pronación y supinación. Y esto verde que tenemos aquí es el fibrocartílago triangular. Apófisis estiloide allá atrás. Aquí se va a insertar unos ligamentos, que es el ligamento triangular, que ayuda a sostener al fibrocartílago triangular. Ahorita lo vamos a ver. Aquí están dos tendones que pasan a través de él, por delante y por detrás del cúbito. Y aquí algo de la pronosupinación, pero a nivel distal. Cómo trabaja la articulación radiocubital distal. Aquí entonces está la parte distal del radio con la parte distal del cúbito, que es la cabeza del cúbito. ¿Ves? Cómo hace la pronosupinación, pero a nivel distal, a nivel de la muñeca. Ahí está el fibrocartílago triangular, que va sostenido por estos ligamentos, que son los ligamentos triangulares. Ahí está. El ligamento triangular se une al cúbito y ayuda a sostener al cúbito en su sitio. Si la cabeza del cúbito se sale, ocurre una separación aquí y es lo que se llama una lujación radiocubital distal. Aquí está moviéndose todo esto en conjunto en lo que es la pronosupinación. Ayudan, como les dije, a sostener la cabeza en su lugar, a pesar de las fuertes presiones que va a verse sostenido. Eso en cuanto al radio y el cúbito. Entonces el radio y el cúbito distalmente se van a articular con los huesos del carpo. Los huesos del carpo son otros niños que seguramente con los que los han asustado y les han dicho, cónchale, que son 8, que son difíciles de aprender, que uno no los ubica, pero bueno, uno hace el esfuerzo de entenderlos. Entonces, ellos son 8 huesos que están distribuidos en 2 filas. En una primera fila, o llamada fila proximal, o fila superior. Normalmente los anatomistas no les gusta usar las palabras proximal y distal, sino que usan a todo superior, inferior. Yo por eso me tienden a escuchar proximal y distal, porque es lo que normalmente usamos. Pero entonces, la primera fila o fila proximal o fila superior, entonces siempre cuando las vamos a contar, cuando vamos a hablar de los huesos del carpo, normalmente, ustedes se lo pueden aprender al revés y al derecho, pero normalmente como nos los aprendemos,
es empezando del radio hacia el cúbito. Y empezamos en la primera fila. Entonces este, que es el huesito escafoides, y luego viene el semilunar. Este escafoides es también llamado navicular, porque él tiene una forma de una canoita, de una nave, pues. Aquí está, aquí lo ven también. Luego le sigue, el semilunar. El semilunar se llama así porque él tiene una forma de una luna, pues, de una luna por la mitad cuando está en creciente. Claro, si lo vemos de lado. Ahorita vamos a ver en unos rayos X cómo se ve él. Normalmente estos dos huesos, el escafoide y el semilunar, son los que están articulados al radio. Es decir, que el semilunar, aquí en este dibujo, está un poquito malo, pues. El semilunar debería estar un poquito más hacia el lateral y el semilunar debería estar aquí. Por eso, cuando vieron en los videos que el radio tiene dos facetas aquí arriba. Una faceta semilunar, una faceta escafoidea para el escafoide y una faceta semilunar para que se articule el semilunar. Aquí pensaríamos que entonces se va a articular el tercer hueso en el cúbito, pero no. Recordemos que allí está el fibrocartílago triangular. Por lo tanto, el carpo llamamos a los 8 huesos, el carpo no se articula con el cúbito. Sin embargo, todos ellos forman el sistema de articulación de la muñeca. Entonces tenemos el piramidal, obviamente deben imaginarse que tiene forma de pirámide, y luego de último tenemos este huesito que es llamado el hueso pisiforme. Él está un poco hacia adelante, si lo ven aquí, él como tal no está al lado, sino que se articula. Aquí está la cara articular del piramidal donde se posa el pisiforme. Él se viene hacia adelante, él está un poquito echado hacia adelante y nosotros no los podemos palpar. Ahorita les voy a enseñar unos dibujitos para que vean, para que sientan dónde está el pisiforme. En la segunda fila, o fila distal, o fila superior, tenemos entonces, igual empezamos de afuera hacia adentro. El trapecio se articula con el primer metacarpiano, el metacarpiano del pulgar. Después viene el trapezoide. O sea, yo digo que es que no hallaban cómo llamarlo. Entonces dijeron, bueno, uno es el trapecio y el otro se parece al trapecio, porque es lo que significa trapezoide. Se parece al trapecio. Bueno, allí se articula con el segundo metacarpiano. Luego viene, ¿verdad?, el hueso grande, que es el más grande, como ven, que es el más grande de todos los huesos, de todos estos huesos, de todos estos 8 huesos. El hueso grande, y de último el ganchoso. El hueso grande se articula con el tercer metacarpiano y un poquito con el cuarto. Y el ganchoso, porque tiene un ganchito, esto que ven aquí es un ganchito, aquí está. El ganchoso se articula con el cuarto y el quinto metacarpiano. Entonces aquí están sus nombres y aquí están en latín, porque hay sitios donde les gusta que sea en latín. Entonces aquí vamos a ir viendo, ¿verdad?, una descripción de cada uno de los huesos. Un videito un poquito largo, pero yo creo que vale la pena que lo vean para que vamos a decir, internalicen cómo se va formando cada uno de los huesos y así se los puedan aprender. Normalmente, que yo me acuerde, a mí nunca me mandaron a aprenderme, vamos a decir, las características de cada uno de estos huesos, es decir, cuántas facetas tiene, cuál es la faceta superior, bueno, esta sería la inferior, esta es la superior y esta la medial y no sé qué, y la descripción mínima, eso no, que yo recuerde, no me lo mandaron a estudiar, sino que por lo menos yo me supiera los nombres de estos huesos y quiénes se insertan, qué músculos se insertan en ellos. Por ello, por más que sea de la muñeca y que lo vamos a ver luego la semana que viene la muñeca, necesito que ustedes ya sepan estos huesos porque los músculos que vamos a ver hoy se articulan
se insertan allí. Okay. El eje del carpo como tal es el hueso semilunar, que está prácticamente aquí en el medio, como ven. Entonces el carpo forma un cóndilo que se va a articular con la parte distal del radio. No se articula con el cúbito porque aquí está el fibrocartílago triangular. Ellos están dispuestos así cóncavos para que nosotros podamos tener la mano con la forma cóncava, porque la mano la usamos para sostener cosas y necesitamos que las podamos sostener y que no sea plana. Aquí está el ligamento anular anterior, que después cuando veamos muñeca vamos a ver lo que es el túnel carpiano. Entonces, normalmente, biomecánicamente se ha visto que tanto la muñeca como el carpo y la mano se han dividido en tres columnas que ayudan a sostener la mano como tal. Tenemos una columna central representada por el tercer metacarpiano y el dedo medio, una columna lateral por el dedo índice y el pulgar, y una columna medial con el cuarto, con el dedo anular y el meñique. Entonces vamos a ir viendo cómo va formándose las filas del carpo. Como les dije, una primera fila o proximal y una segunda fila o distal. Entonces aquí primero está formándose el hueso grande, con todas sus facetas, ¿verdad?, que él se va a articular con el tercer metacarpiano, como les había dicho, un poquito con el segundo y con el cuarto. Proximalmente, él está a la altura del semilunar, es decir, de la segunda fila tenemos el hueso grande y de la primera fila tenemos el semilunar, que a la vez el semilunar se articula con el radio. Aquí está la forma de semiluna, lo estamos viendo lateral que les había dicho. Que cuando hacemos aducción o abducción de la muñeca. Entonces luego tenemos dos huesitos, que entonces estos serían dos que están al lado del hueso grande, quienes están hacia el lado radial del hueso grande, el trapecio y el trapezoide, que ellos van a echarse un poquito hacia adelante para hacer, como les había dicho, lo del hueco de la mano, y por eso el pulgar está un poquito hacia adelante comparado con los otros dedos. Entonces aquí tenemos al escafoide, que les había dicho que tiene forma de una canoita, de una lanchita. Claro, aquí está, si se fijan, es que está, vamos a decir, al revés. La lanchita está volteada, pues. El otro hueso que se articula con el radio. Se articulan con el radio, el escafoide y el semilunar. Tanto el escafoide como el trapecio tienen un tubérculo donde se inserta el ligamento anular anterior, el retináculo flexor. Entonces aquí están todos los huesos en su conjunto, sin embargo están destacando más que todo el escafoide, cómo se mueve, ¿verdad? Todo esto como tal no se lo tienen que aprender, pero creo que viendo el video van practicando y se van ayudando para irse aprendiendo los huesos. Entonces tenemos al hueso grande, hacia radial tenemos trapezoide y trapecio. En la primera fila, recordemos que comenzábamos con el escafoide semilunar. Ahora, después al lado, hacia el lado cubital, hacia el lado medial del hueso grande, tenemos entonces el hueso ganchoso, que se va a articular con cuarto y quinto metacarpiano. Es decir,
los huesos del anular y el meñique. Aquí está su ganchito. Y ahí voy formando el hueco de la mano. Por último, penúltimo, el piramidal, que tiene su forma de pirámide y quien hacia adelante se va a articular, o sea, él va a quedar posterior y hacia anterior va a tener el último hueso que es el pisiforme. Ahí está el fibrocartílago triangular. Está repasando las columnas. El pisiforme, que es sitio de inserción de un ligamento por ahí, de un tendón que vamos a ver ahorita. Entonces ahí están, primera fila, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Articulación medio carpiana, se llama esto, entre la primera y la segunda fila. Como les dije, el radio, para que terminen de repasar eso, el radio se articula con escafoide y semilunar. Con el cúbito no se articula nadie. Entonces existen mnemotecnias. Esta es una. Para aprendernos los huesos del carpo. Esto es el tarso, esto es en el pie. Los huesos del carpo está ese pipitraga. Como les había dicho, están en orden. O sea, como se los comenté. Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Entonces, después que pasamos de los huesitos, de los huesos del carpo, llegamos a lo que son los metacarpianos. Los metacarpianos son cóncavos y son los que nos van a ayudar también a formar lo que es la palma de la mano, el hueco de la mano. Y entonces tenemos, ¿verdad?, el primer metacarpiano, que es el que pertenece al pulgar, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Entre el carpo, ¿verdad?, entre el carpo y los metacarpianos está estas articulaciones aquí. Obviamente la articulación entre el carpo y el radio se llama radiocarpiana. Entre ellos, entre los huesos, esas articulaciones se llaman intercarpianas. Y entre la primera fila y la segunda fila les dije que esa articulación se llama mediocarpiana. Luego, entre el carpo y los metacarpianos es la articulación carpo-metacarpiana. Vienen los metacarpianos y después de los metacarpianos entonces vienen lo que se llaman las falanges, que son los tres huesecitos que tenemos en los dedos. Entre el metacarpiano y cada falange entonces está la articulación metacarpo-falángica. Luego entonces vienen las falanges, que cada falange, por lo menos yo me acuerdo que me las enseñaron en cuarto grado, la falange mi mamá me las enseñó, falange, falangina, falangeta, ya eso no se usa. Se usa sencillamente falange proximal, falange media o falange distal, o por lo menos como le gustaba al cirujano de mano, y a todos los cirujanos de mano les gusta así, con quien estaba en el servicio, F1, F2 y F3, y ya a partir de ahí, bueno, siempre ya le digo F1, F2 y F3 a la falange. Si se dan cuenta, obviamente el pulgar entonces es más pequeño, entonces él tiene solamente dos falanges, tiene F1 y F2, o llamado falange proximal y falange distal. Entre las falanges hay articulación también. Esas articulaciones se llaman interfalángica proximal e interfalángica distal. Como el pulgar nada más tiene dos falanges, entonces su articulación se llama interfalángica simplemente. Entonces aquí tenemos unas rayos X. En las rayos X, fijémonos, vamos a usar aquí la de los con las letricas, ¿verdad? Si empezamos del radio hacia el cúbito, entonces escafoide, ¿verdad?, semilunar,
piramidal y pisiforme, que ellos se interponen porque recuerden que el pisiforme está por delante del piramidal. Igual entonces tenemos el trapecio, que se articula con el primer metacarpiano, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, con el ganchito del ganchoso, pues, o su ganchito. Los metacarpianos, las falanges, a las falanges y a los metacarpianos normalmente los dividimos en tres partes. En una base, es decir, cuando hablé de los músculos, se inserta en la base del metacarpiano, se inserta aquí a nivel más proximal. Se inserta en la cabeza del metacarpiano, se inserta aquí a nivel distal. Igual las falanges, tenemos los músculos que se insertan en la base, más que todo, igual si hablamos de la cabeza de la falange, es a nivel distal. Y si se fijan que en una rayos X lateral, si ven este huesito que está como una luna, obviamente es el semilunar. Este es el hueso semilunar que está articulado aquí con el radio. Si se fijan, en una rayos X lateral, sobre todo para los residentes de traumatología que andan por ahí también, debe una buena rayos X lateral, el radio y el cúbito se deben interponer. No puede estar el cúbito hacia atrás o hacia adelante porque o se le hicieron las rayos X mal o el paciente tiene una luxación de radiocubital distal y entonces el cúbito se fue hacia atrás. Normalmente se va hacia atrás. Aquí tenemos unas rayos X de un niño. Tenemos un niño de 9 meses, uno de 2 años y 8 meses, donde vemos que si le hacemos los rayos X, solamente al principio van a estar lo que es el hueso grande y el ganchoso. Después, a medida que van creciendo, es que van apareciendo los otros huesos. No es que no están, sino que están hechos de puro cartílago. Y entonces por eso no se ven las rayos X. A medida que van creciendo, se van convirtiendo en huesos y entonces va apareciendo cada uno de los huesos del carpo. Tenemos una fractura distal de radio, cuando un paciente normalmente cae apoyando la muñeca, ¿verdad? Fíjense, esta es la rayos X de este niño. Se fractura a nivel distal, la partecita distal del radio se va hacia atrás y entonces queda con esta figura o con esta forma que se llama signo del tenedor. Queda como un tenedor. Entonces, bueno, aquí hay varias intervenciones quirúrgicas que varios me han comentado que les ha ayudado a entender un poco más la parte de la anatomía. Entonces, bueno, se las menciono. En ese caso, en ese paciente, bueno, se le colocó un alambrito para ayudar a reducir la fractura. Estas son otras. Una placa, colocar una placa a nivel distal de radio. Fíjense todos los músculos que vamos a ver hoy que se tuvieron que apartar para poder colocar la plaquita. Esta es la placa, esta es la rayos X hecha durante la operación. Y aquí tenemos otra placa con tornillos a nivel distal del radio. Tenemos otra fractura distal del radio, el pedacito del radio, el pedacito distal del radio se fue hacia atrás. Aquí tenemos el semilunar, ¿ven? Y aquí está reducido con alambres. Otra fractura, este es un niño, fíjense que no están todos los huesos del carpo y tenemos aquí la fisis distal del radio, una fractura de este nivel. Y bueno, se le pasó lo que llamamos un alambre endomedular a nivel de la médula del hueso. Otra fractura distal de radio, que están, fíjense que todavía no están todos los huesos del carpo, vemos 4, 5 y 6 huesos. Y bueno, se redujo igual con alambre. La otra, igual. Esta la quería enseñar era porque esta ya estaba consolidado, se retiran los alambres y fíjense, al hacer las rayos X vemos cómo ya está formadito el callo. No en su totalidad, pero sí está bastante formado el callo. Otra, paciente, una herida por arma de fuego, como astilló el hueso.
Y bueno, en este caso se colocó un tutor, que esto es lo que queda por fuera. Se ancla aquí en el radio y en el segundo metacarpiano. Esto no está atravesando el pulgar, sino por detrás del pulgar en el segundo metacarpiano. Aquí tenemos lo que les había dicho, una lujación radiocubital distal, que como les dije, el cúbito en la lateral se tiene que ver por detrás del radio. Pero si no está, a pesar de que hice una buena lateral y sobre todo porque estoy viendo que todos los metacarpianos están uno al lado del otro, quiere decir que no está rotada la rayos X y entonces puedo diagnosticar que hay una lujación radiocubital distal, es decir, que los ligamentos triangulares que vimos, estos ligamentos triangulares que rodean al fibrocartílago triangular, se lesionaron y entonces el cúbito se tiende a lujar. Aquí está otra fractura en todos los fragmentos que tiene. Y entonces, bueno, en este caso el paciente se le operó, vamos a decir, la emergencia más que tenía, que era la lujación radiocubital distal. Y bueno, se colocó un alambre para ayudarle un poco, pero mientras conseguía el material para colocar, para fijar la fractura del radio. Tenemos igual fractura de escafoide de los huesos del carpo. El que más se fractura es el escafoide y que de hecho muchas veces más bien se nos escapa. Lo comento a los residentes de traumatología, muchas veces se nos escapa, pero muchas fracturas de distales de radio vemos la fractura y tal del radio, pero no nos fijamos que el escafoide también está fracturado. La complicación de la fractura de escafoide es que la irrigación del escafoide, como ven, es retrógrada. Es decir, la arteria radial viene por aquí, ¿verdad? Le da irrigación, pero como decir, desde el final hacia el principio. Eso hace que entonces, si él se fractura, esta parte proximal queda sin irrigación. Entonces tiende a haber pseudoartrosis del escafoide. Aquí están operadas con unos tornillos. Y una de las maneras que nosotros podemos palparlo. Al final del radio, si ustedes se palpan el radio, se van palpando el borde lateral del radio, llegan a la apófisis estiloides del radio, que es la punta, y después caen en lo que es el hueso escafoide. Otra forma de palparla es a nivel de lo que se llama la tabaquera anatómica, que lo vamos a ver más que todo la semana que viene en la clase de muñeca. Aquí está. Cuando también se puede llegar a lujar el carpo, es decir, que algunos huesos se salgan de su sitio, sobre todo el eje, como les había dicho, es el semilunar, y entonces en este caso se lujaron todos los huesos y quedó el semilunar. Y bueno, esta es una de las maneras de poder repararlo. Igual, bueno, existe artroplasia de muñeca cuando hay una artrosis, es decir, un desgaste severo por múltiples causas del carpo y que no hay buena movilidad de la muñeca, se puede sustituir con prótesis de muñeca. Sin embargo, eso es bueno, como en las prótesis de cadera, eso es algo costoso y de verdad que hay que tener bastante experiencia para hacerla. Espero que les haya gustado la clase.